Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Nacho, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Buen día, Pillo, todo muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Bien, bien, tranquilo, acá con los compañeros, trabajando, un día más de laburo. Hoy martes, arrancando de alguna manera la semana deportiva, pensando en el fin de semana. Hay partidos interesantes, el de Peñarol con Defensor Sporting, el campeón de siglo, es un partido muy interesante, obviamente también el resto de los equipos. A ver, Nacho, ayer reunión del Consejo Directivo de Peñarol. ¿Qué nos puedes informar al respecto de lo que se generó? De alguna cosa ya más o menos se sabía, habíamos anticipado una postura política de ustedes con relación a la situación del gerente deportivo, Carlos Sánchez. Bueno, nada, fue un consejo directivo tranquilo en general, con buen intercambio de ideas a lo largo del consejo directivo. Eso que decís fue así, nosotros presentamos un pedido y pedimos que quedaran actas para que estuvieran todos nuestros compañeros principalmente enterados y para que cada cual tomara su resolución de que para nosotros el ciclo de Sánchez ya estaba terminado, pero que entendíamos que para el resto podía no estarlo, y la verdad que en base a eso se generó un lindo debate que tuvo mucha altura, que tuvo muchas opiniones, que generó un buen diálogo sobre todo, y bueno, pero el resto de los compañeros no pensaron lo mismo, pero todo el mundo argumentó, y la verdad que creo que estas cosas le hacen bien al club y al consejo directivo. Nacho, ¿por qué piensan ustedes como sector, dentro de lo que es digamos la directiva de Peñarol, por qué piensan ustedes que el ciclo de el tío se ha cumplido? Bueno, son cosas más para hablar eso dentro del consejo. Ayer lo expresamos, lo respaldamos. Hay una serie de factores que desde hace mucho tiempo las venimos estudiando, que tienen que ver mucho con el ámbito internacional, con cosas que acá, con un montón de compra de jugadores a lo largo de estos años y algunos aspectos deportivos que creemos que es un ciclo cumplido. Una persona que trabajó por el club un montón de años, que aparte es una persona de la casa, que merece todo el respeto como trabajador y sobre todo como hombre de la casa, pero creemos que es un ciclo terminado y que, tal cual como dijimos ayer, a Peñarol le haría muy bien un cambio de aire, de crear una comisión de 3 integrantes, uno por sector político, y elaborar y elegir sobre todo un perfil de una persona, y la persona que viniera a traer un poco de aire fresco y a sustituir en el cargo a Sánchez, una cosa muy parecida como se hizo en su momento con Memo López, buscar perfil hasta encontrar la persona y que esa persona llegue. Nuestros compañeros del consejo directivo no entendieron lo mismo, creían que todavía no era el momento, y bueno, lo bueno es que se tocó, que se dialogó, que se habló con mucha altura, que se intercambió, y bueno, esperemos que a Peñarol le siga yendo lo mejor posible, que cerremos este año con el tricampeonato, y después cada cual evaluará a fin de año qué es lo que quiere hacer. Durante un tiempo Peñarol contó con 2 comisiones, la comisión de fútbol y la comisión de contrataciones. ¿Qué fue lo que pasó en el desarrollo de las mismas para que hoy no estén formalmente funcionando? Bueno, discrepancia generalmente con el área deportiva, es una de las cosas que nosotros ayer expusimos. Es decir, aquel famoso informe de Perrone y demás era demasiado contundente en muchos aspectos, y es parte de lo que a nosotros también nos llevó a tomar la decisión. Nosotros aquel informe lo escuchamos y lo trabajamos con mucho respeto hacia quien lo escribía. Nunca, siempre digo lo mismo, no hay que olvidar que esa persona era del riñón del oficialismo, no es que alguien a veces
Pillo la gente no entiende necesariamente la interna de Peñarol, porque se entrevera con los grupos y demás, pero no es un detalle menor que una persona de confianza del presidente y una persona del seno del oficialismo haya escrito un informe tan contundente y no haya sido ni tomado en cuenta, siendo que, bueno, que esa comisión terminó renunciando toda. Parte del análisis que hicimos en este tiempo para concluir de que este ciclo estaba terminado fue escuchar muy atentamente y respetar mucho sobre todo lo que Sergio Perrone escribió, y vuelvo a decir, siendo que no lo escribió una persona, porque en este mundo de la política muchas veces se piensa quién hace cosas por política y quién no. Nosotros lo repetimos varias veces ayer, que en todas estas cosas estamos convencidos, y de hecho ya la habíamos dado a entender muchísimo tiempo antes, pero bueno, lo que es seguro es que no una persona del riñón del oficialismo iba a escribir algo para hacer política en contra del actual gobierno, y bueno, creemos que no fue lo suficientemente escuchado para la contundencia que tenía ese informe. Ese informe, que tengo entendido consta de 36 hojas, ¿fue tratado en el Consejo Directivo formalmente? Sí, fue leído. Sí, fue leído. Sí. No, fue tratado, y después obviamente Sergio, que no pertenece al Consejo Directivo, pidió, bueno, a quien se lo pedía de nosotros lo compartía, y compartía su contenido, y bueno, permitía bastante análisis. Bien, yo voy a leer un tuit que puso en las últimas horas Wilson Méndez. La gente sabe, Wilson es un hombre muy informado de Peñarol, trabaja acá con varios de los programas de la 1010, sobre la realidad informativa de Peñarol, y obviamente trabaja en la audición partidaria de Peñarol que sale todas las tardes. Pone Wilson en las últimas horas: algunos dirigentes de Peñarol manejan reemplazantes para el gerente deportivo a partir de diciembre. Hay nombres importantes, algunos con pasado en el club aurinegro. Te consulto, Nacho, en el Consejo, más allá de esta votación o esta forma de pensar que hoy ustedes en principio fueron minoría con relación a la continuidad o no del gerente deportivo, en ese intercambio, ¿se habla por parte de otros dirigentes que hoy respaldan la continuidad del tío de cambios para después de diciembre? En el Consejo Directivo no se habló de nombres, seguro, porque creo que de hecho, bueno, del momento que lo estaban respaldando, no hubiese quedado medio raro que lo respaldaran, pero que a la vez dijeran nombres que a futuro quisieran ver, o pensaran que tenían que venir. Claro, por eso mismo te lo preguntaba, ¿no? Porque no queda... Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro nombre o nuestros nombres, bueno, que también los que conocen la interna de Peñarol saben que si digo un nombre automáticamente no va a venir a Peñarol, así que seguro que ya el error que cometí en su momento con Gonzalo, porque aparte es matemático que si decimos A van a ser B, así que nuestro nombre no lo diríamos ni ahí ni en el Consejo ni acá. Por eso hablo de formar una comisión de 3 partes, y que esa comisión analice el perfil y el nombre ideal para venir. De nuestros compañeros ayer nadie dijo nombres, como decís, Wilson en general se toma el tiempo de tener muy buen diálogo con todos los sectores, de cuando terminan los consejos o antes de hacer la llamada uno por uno de los consejeros que fueron, y seguramente si lo puso porque gente de otros sectores, compañeros míos del consejo, le habrán petizado nombres. En el consejo eso ayer no se trató. Bien, y sobre la noche, ayer a última hora también, el propio Wilson pone otro tuit haciendo referencia a que el informe del gerente Carlos Sánchez no fue 100% satisfactorio para la mayoría del consejo directivo de Peñarol. Hay cuestionamientos del oficialismo, del movimiento 2809, de Sentimiento 1891, quiere que sea destituido. O sea, obviamente ustedes lo que estamos hablando. De todas formas, parece difícil el cambio hasta diciembre. ¿Se habló del informe del tío Sánchez una vez presentado sobre lo que le habían pedido, lo que se informó? Sí, se escuchó atentamente el informe, se entendió en general lo que él quiso presentar. A nosotros, ya si bien teníamos la decisión bastante tomada, obviamente por respeto al trabajador y sobre todo porque es una persona en la casa, lo
lo escuchamos, ya nuestra posición estaba bastante tomada, pero bueno, la verdad que después de presentar el informe tampoco ni siquiera nos resultó satisfactorio o era lo que esperábamos. Al parecer, como te digo recién, se ve que en esa ronda de llamados que siempre Wilson hace, los otros compañeros del consejo directivo que no son de nuestro sector le deben haber dicho que tampoco quedaron conformes. Si me preguntás, Pillo no se habló específicamente Claro. Sobre el informe, pero bueno, con lo que está diciendo y con lo que él publicó se ve que algunos de los compañeros tampoco hayan quedado conformes, pero bueno, igual lo terminan respaldando para que siga un tiempo más. Vos sabés que de la reunión anterior del Consejo de Peñarol, yo charlaba con algunos de distintos sectores, integrantes del Consejo, y había como una especie de común denominador en algún punto de la charla donde me decían falta autocrítica. ¿Hubo autocrítica en el informe presentado por el tío en las últimas horas en el Consejo de Peñarol? Lo que pasa que fue, en eso no... fue un informe más bien general de estado de situación. No era un informe, fue un informe presentado con estado de situación físico, con recorrido de los jugadores, con sistemas, con puntos. No fue un informe tan... no fue un informe de situación deportiva y de cómo se piensa salir, sino más bien de datos que bueno, que el tío y el resto armó sobre la realidad actual del plantel y demás. Yo quizá esperaba algo más de, bueno, estas fue las cosas que no hicimos bien y a futuro, dada la situación en la que estamos hoy, pensamos salir con esta y esta acción, y bueno, hacer una real autocrítica de por qué los 60 o 70 nombres de estos últimos años que no han tenido trascendencia ninguna, que han sido contratos que han venido y se han ido, casos del plantel de ahora, pero casos de todo este tiempo para atrás, por qué la situación internacional de Peñarol con tantos y tantos años de ni siquiera pasar de fase, porque siempre repito lo mismo, Pillo, la excusa del presupuesto diferente que tenemos en Uruguay con el exterior, no solo que no es cierta y no es válida, sino que es menos válida para quedar afuera en primera fase. Es decir, yo puedo entender, y en eso invito siempre a la gente a razonar, que quizá vayas a una final con el Santos o con Boca o con Flamengo y tengas una diferencia de 6, 7 veces nuestro presupuesto y la puedas perder, que en una semifinal puedas quedar afuera con River Argentino. Esas cosas sí pueden llegar a entenderse por diferencia de presupuestos y demás. Lo que sí no es real y no es lógico es la cantidad de años que Peñarol no avanza en ninguno de los dos campeonatos internacionales, por lo menos a instancias relativamente lógicas, cuando Peñarol sí tiene un presupuesto enorme para lo que tienen muchos cuadros de América, inclusive muchos cuadros con los que hemos quedado afuera. La realidad que hoy tenemos en el campeonato uruguayo es muy diferente a la que teníamos el año pasado a esta misma altura, con una diferencia de puntos muy grande de un año al otro. Hay un montón de esas cosas que nosotros queríamos individualizar, pero principalmente decir, bueno, mira, a esto se llegó por esto, por errores propios, por errores de los dirigentes, por errores de todos, y vamos a salir de esta forma, y quizá eso era un poco lo que nosotros más estábamos esperando. Bien, Nacho, te consulto, se dice que mañana va a llegar finalmente Francisco Jiménez Tejada. ¿Cómo se dio esta situación? ¿Fue informado ya en el Consejo de la venida, los motivos, la forma, el porqué, el tiempo, el acuerdo eventualmente económico? No fuimos informados de nada, ni que en el consejo pasado, en el consejo del lunes pasado no fuimos informados, y ya enseguida del consejo, al par de días, estaba la noticia en los medios, es decir, nos volvimos a enterar por los medios de esta cosa, ni siquiera tuvimos un mail avisando o un WhatsApp entre consejeros de que este jugador estaba, no sabemos ni
ni cómo llegó, ni quién lo arrimó, y bueno, ni las condiciones. Así que, y ya ayer cuando hablaron, ya aparentemente estaba en viaje para acá, así que ya era un hecho consumado, pero no, nunca tuvimos acceso a ninguna de esas informaciones. Sí explicaron ayer cuál era el motivo de traerlo, qué era lo que se buscaba con ese jugador y con ese puesto en la cancha, y no más nada que eso. Bien. De la salida del profe, Nacho, ¿cómo se enteraron ustedes como sector dentro de lo que es el Consejo de Peñarol? Por la prensa, por la prensa. Y es más, en un momento escuché o leí por ahí también que ya había dejado ver días anteriores a los directivos que esto podía pasar. Leí hace poco en algún lugar, y eso la verdad que es raro, porque nadie nos dijo nada, tampoco el lunes, ni este lunes ni el anterior, de por qué se fue, más allá de la oportunidad, ni que en algún momento hubiese dado a entender que podría irse. Ujú. ¿Cómo es el vínculo hoy de ustedes con el resto de los sectores del Consejo Directivo de Peñarol, con el oficialismo y con el movimiento 2809? Bueno, es un vínculo normal, ni bueno ni malo. Es claro, y a todas luces en la mayoría de las decisiones no estamos de acuerdo, pero te vuelvo a decir lo que te dije al inicio de la nota, Pillo. El consejo de ayer fue un consejo de mucha altura en el intercambio de ideas, a pesar de que nosotros obviamente no estábamos conformes con quedar una vez más en minoría en la decisión de lo que planteamos. Creo que el resto, aunque no estoy de acuerdo con lo que plantean, pero expuso las cosas con mucha altura, e inclusive te diría que con mucha altura entendieron nuestro planteo y lo respetaron. A veces los consejos directivos se ponen un poco fuertes porque a veces el intercambio lleva a eso. El de ayer te diría que después de nosotros haber presentado la intención de considerar que el ciclo de Sánchez estaba terminado, a raíz de eso se generó un debate y un intercambio de ideas de muchísima altura, mucho respeto y sobre todo mucho diálogo, mucho intercambio para entender las razones de uno y de otros para la continuidad o para el planteo de terminar el ciclo. Está claro que si estamos hablando acá de lo que es el informe presentado por el tío, de las posturas de un tema deportivo candente en Peñarol, que es real, producto de los últimos resultados, ¿cómo analizás vos la realidad deportiva que está viviendo hoy Peñarol? Porque acá hay un informe que le piden al gerente deportivo, pero vos como consejero, ¿dónde entendés justamente que están las falencias que han llevado, que Peñarol llevaba una distancia interesante, importante con Nacional en lo que era la tabla anual, y Nacional se la descontó y hoy arranca el Clausura estando arriba? El propio Cerro Largo termina siendo hoy primero de la tabla anual, más allá que Peñarol, por haber conseguido la apertura, que no es poca cosa, está en la definición justamente del uruguayo. Bueno, creo que es multicausal eso, ¿no? Es decir, definitivamente se nos han ido jugadores y no se ha traído jugadores a la altura. Definitivamente todos los equipos tienen bajones futbolísticos y después tienen altas. Hay que mirar el vaso medio lleno, que es que estamos en las finales por esa apertura ganado, pero también tenemos la obligación de mirar el vaso medio vacío, que es que si nosotros seguimos bajando en el rendimiento colectivo, podemos en algún momento perder tiempo, que ya perdimos la punta de la tabla anual, y tenemos que tomar decisiones ahora que hagan que el equipo reaccione cuanto antes. Sobre el análisis, creo que es para hacer un análisis demasiado largo, Pillo, que da hasta para un día ir a piso y charlar. Yo ya lo sabés, soy muy de escribir las situaciones que a veces no se razonan cuando se ponen excusas. Es decir, sí se fueron jugadores, sí se fueron. Peñarol tiene más plantel que al resto de los equipos uruguayos, y quizá el mismo plantel, o eso entrará en una discusión dialéctica, que Nacional, seguro. Tenemos, te diría que 9 o 10 veces exacto el presupuesto de Cerro Largo. Es decir, no porque se nos hayan ido
se nos fueron 3, 4, 5 jugadores, 2 o 3 muy importantes en este equipo, principalmente lo de Lema y alguno más, pero eso no nos puede dejar como una excusa al momento de presentar un informe o al momento de nosotros ponernos la excusa de, bueno, ¿para qué vendimos? Se vendió porque se necesitaba caja, pero principalmente eso seguro te puede desarmar, pero no hacer perder la cantidad de puntos que hemos perdido, ni ver cómo estábamos a esta altura del año, el año pasado, y cómo estamos ahora. Y bueno, y ni que hablar lo que te decía, un equipo como Cerro Largo o equipos ahora, como definieron River o Liverpool, capaz que con Liverpool tenemos 4 veces la diferencia de presupuesto mensual, y con River capaz que tenemos 5 o 6. Si esa excusa por eso me gusta mucho a veces hacer esos análisis, y el grupo nuestro es muy de hacerlo cuando presenta una moción. Si esa excusa se pone permanentemente para los continuos quedados en el camino que hemos estado en el último tiempo a nivel internacional, bueno, digamos que entonces si esa excusa de diferencia de presupuesto es la razón por la que no avanzamos en el último tiempo en copas internacionales, con esas diferencias de presupuesto en este país tendríamos que ganar permanentemente, y eso en el último tiempo no está pasando. Vuelvo a decir, no el día del clásico, que bueno, que salió todo mal, que creo que fue una muy mala tarde para todos, sino principalmente en el resto de los partidos, en los que, bueno, equipos, como te digo, con presupuestos mucho más bajos y con niveles de jugadores mucho más bajos, te terminan compitiendo, te terminan ganando directamente. Bien, hay una realidad. Vos lo que decís es la diferencia de presupuesto en el ámbito local es enorme de los grandes con el resto, es cierto. También es cierto que se fue Lema, no lo sustituiste, digamos, por un jugador que tenga hoy la realidad de lo que Lema presentó. Se fue Lucas Hernández y tampoco por ahí generaste, más allá de que trajiste al argentino Rojas, que seguramente está en un desarrollo, pero no la realidad de concreción de lo que era Lucas Hernández. Se fue Para Toro... mí, Pillo, los dos que acabas de decir, perdona que me interrumpa, Sí. son las dos claves más grandes, pero eso es un análisis casi de hincha. Claro. Son las dos claves más grandes, porque y por eso hablo del tan buen debate que se dio ayer con nuestro compañero de consejo. En algún momento se hablaba de Brian, pero Brian, si bien fue explosivo y definitivamente era un jugador desnivelante, no lo fue a lo largo de todo el campeonato, y tuvo principalmente 4 o 5 partidos muy explosivos al final antes de irse. Por eso a veces digo que las cosas hay que estudiarlas, hay que escribirlas, hay que entenderlas en su concepto general. De lo que vos ibas a nombrar, que seguro vas a nombrar alguno más, y sí, podría haber sido bueno. Al Toro Fernández te van a nombrar. Pero lo que pasa es que si mirás, no tuvo un campeonato que vos dijeras fue determinante. Sí puede ser que hoy nos falte, pero si mirás a lo largo del campeonato no fue el que hizo la diferencia principal. Lo que pasa es que hoy mirás el plantel, el funcionamiento, Exacto, y te está faltando exacto. un Toro Fernández para el trabajo de Beatriz. Sí. ¿Me explico? Sí, estoy de acuerdo. Te falta también un Brian, porque ayer No, está claro, está más claro. que ahora tengas las dos torres que va a haber aparentemente con el Español y con Beatriz. Bueno, alguien la tiene que hacer llegar o abrir a los laterales bien jugados, lo que sea. En eso, de seguro estoy de acuerdo que esos jugadores falten. Pero los dos jugadores que más regularidad tuvieron y que para mí más les faltan, inclusive la gente al último tiempo con nuestro lateral no estaba del todo conforme muchas veces, pero la realidad es que durante el tiempo que estuvo, que fue mucho en Peñarol tuvo una racha muy positiva, y siempre digo lo mismo, que él era un jugador nunca era de 10 puntos ni de 9 capaz, pero nunca era de 4 o 5 puntos. Claro. Entonces ese lateral lo tenías permanentemente cubierto con un jugador que era serio, que era aplicado, que tenía partidos mejores y partidos peores, pero que durante el tiempo que estuvo, Peñarol tuvo una racha clásica muy buena, que es lo que nosotros siempre queremos. Tuvo buen rendimiento en lo local, ni que hablarlo de Lema también, que se lo extrañaba muchísimo. Y después yo te sumaba simplemente, por momentos te iba a decirlo, el tema de Brian, ni siquiera te nombro
a Darwin Núñez, que termina explotando prácticamente en el final de todo lo que estamos hablando, pero también se da, Nacho, el hecho de que jugadores del plantel muy importantes, sobre todo en la mitad de la cancha, por distintos motivos no los tuviste en su esplendor. O sea, el Cebolla está muy distante de ser el jugador que fue en la apertura, la situación de Gargano que no termina de recuperarse y engancharse, y la propia situación de Guzmán Pereira, que tampoco es el jugador de la apertura. Entonces vos sumás las cosas, los jugadores que no fuiste reponiendo, con las características de los que se te fueron, y los que tenés hoy no están en el nivel de la apertura, y la consecuencia es la que termina pasando, que Peñarol deportivamente ha dejado de funcionar. Y eso se refleja luego en los resultados. Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, lo que nosotros tenemos la obligación es analizar por qué pasan también todas esas cosas, ¿no? Porque no deberían pasar, o al menos no deberían pasar con 3 jugadores a la misma vez. Entonces, y más en un área neurálgica de la cancha, como en el fútbol uruguayo es el medio de la cancha, porque digo, en todas partes del mundo es importante, en el fútbol uruguayo más todavía. Entonces, en un buen análisis, que es lo que nosotros siempre intentamos hacer para que cuando vos haces análisis completo, en general lo que intentás es sacarte las cosas de las que vos crees, es decir, hacer análisis muy subjetivos, sino al revés, es decir, ponerle la mayor objetividad posible, llenarlo de números, de realidades, de mirar para atrás y para adelante, para decir, bueno, más allá de lo que yo crea en este momento, de la sensación térmica de que estamos bajando mucho en el rendimiento, que perdimos el liderazgo de la tabla anual y demás, que en el clásico hubo una diferencia muy grande y todo el resto de las cosas, intento analizar las cosas que me vienen a la cabeza para ver qué tan ciertas son. Bueno, ¿qué me viene a la cabeza? Y me viene a la cabeza que se nos fueron un montón de jugadores. Bueno, tanto de esos jugadores eran determinantes en este plantel. Bueno, ahí yo encuentro en particular, y el grupo lo ha hablado, que un par sí eran determinantes, como te decía hoy, Lucas y Lema. El resto, si mirás, fueron más del último tiempo. Y bueno, lo mismo en otros análisis que también hay que hacer. Bueno, tenemos menor presupuesto o tenemos menor plantel que todos los que con los que hemos perdido puntos directos en este último tiempo. No lo tenemos. Tenemos infinitamente más plantel, mejores condiciones y, como te decía, 7, 8, 9, 10 veces el presupuesto con el que algunos equipos que están muy parejos con nosotros en la tabla anual están. Bueno, eso nos tiene que llevar a no poner algunas excusas, porque bueno, vos podés perder un campeonato en un mano a mano con Nacional y decir, bueno, agarraron una mejor época o aprovecharon mejor los momentos, lo que sea, pero no perder con algunos equipos como se está perdiendo, y eso es lo que tenemos que atacar ahora, antes que después, capaz que por allá por noviembre o diciembre sea tarde. Y vuelvo a decirte, en eso me quedé muy contento con el debate que surgió ayer a raíz del planteo nuestro. Nacho, te agradezco mucho este rato por estar en Tirando Paredes. Queríamos charlar contigo para que nos diera la postura del movimiento, de la reunión que se generó anoche en el Consejo Directivo con relación al tema del tío Sánchez, y para intercambiar un poco sobre la realidad deportiva de Peñarol. Gracias por estar. Bueno, y salud por tu Liverpool, que ya te lo dije el otro día. Sí, muchas gracias. Sé el contexto familiar que tiene, por Adrián Leiza, por gente que también le tengo mucho cariño en ese club y bueno, merecido título y a disfrutarlo. Abrazo grande, Nacho, gracias por estar. Un abrazo grande.